Hay un momento en la vida de toda persona, un llamado silencioso que resuena en lo más profundo del alma. Una idea, un proyecto, un ministerio, un cambio radical que te promete un propósito más grande. Pero junto a ese llamado, casi siempre, nace una sombra llamada miedo. El miedo al fracaso, al que dirán, a no ser suficiente, a dejar atrás lo conocido por una promesa incierta. Y esa sombra, a menudo, nos paraliza. ¿Alguna vez has sentido que Dios te pide dar un paso, pero tus pies parecen clavados al suelo? ¿Te has preguntado cómo otros lograron romper esas cadenas invisibles para cumplir una misión que parecía imposible? ¿Cuál es el secreto para transformar el pánico paralizante en un poder imparable? Y es posible que la clave para tu futuro esté oculta en una historia de hace 2000 años, en el viaje de dos hombres que lo arriesgaron todo por una convicción. Hoy no vamos a contar una simple historia, vamos a emprender un viaje. Este es el mapa de nuestro recorrido. Primero, descenderemos al corazón de Antioquía para descubrir la anatomía de un llamado divino y cómo se gesta una misión que cambiará al mundo. Después, navegaremos con Pablo y Bernabé a su primera prueba de fuego, donde enfrentarán la encarnación misma del engaño y la manipulación. Luego, seremos testigos de una traición inesperada y analizaremos cómo la decepción puede convertirse en el combustible de la determinación. Finalmente, desentrañaremos las 5 lecciones eternas de este viaje, las herramientas espirituales que ellos usaron y que tú puedes aplicar hoy mismo para conquistar tu propio territorio de lo imposible. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás sobre ellos, lo descubrirás sobre ti mismo. Esto es, una gota de inspiración. Nuestra historia no comienza en un lugar sagrado y silencioso, sino en el caos vibrante de Antioquía, la tercera ciudad más grande del Imperio Romano, una metrópolis de comercio, ideas y religiones. Era el Silicon Valley del mundo antiguo, un lugar donde lo nuevo florecía. Y en medio de esta ciudad existía una comunidad que era en sí misma un milagro, la Iglesia de Antioquía. Por primera vez, judíos y gentiles, personas de todas las clases sociales y orígenes, adoraban juntos. La palabra griega que usaban para describirse era eclesia, que no significa un edificio, sino los llamados afuera. Eran una comunidad llamada a salir de las viejas divisiones para formar algo radicalmente nuevo. El libro de los Hechos, capítulo 13, nos dice que mientras estos profetas y maestros ministraban y ayunaban, el Espíritu Santo habló. No fue un susurro en la soledad de una montaña, fue una directiva clara en medio de la comunidad. Apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Analicemos esto, porque aquí está la primera clave. El llamado no fue solo para Pablo, fue para Bernabé y Saulo. Bernabé, cuyo nombre significa hijo de consolación, era el mentor, el hombre de reputación intachable que había creído en Saulo cuando todos los demás le temían. Y Saulo, el ex perseguidor, el intelectual brillante, el fuego esperando ser desatado. Eran un equipo divinamente diseñado, el corazón y la mente, la estabilidad y la vanguardia. Lección teológica profunda. Un llamado de Dios rara vez es una misión en solitario. A menudo Dios nos llama en plural. Él nos da un Bernabé que nos apoye, nos valide y nos acompañe en nuestros primeros pasos. Si sientes un llamado, no mires solo hacia adentro, mira a tu alrededor. ¿Quién es tu Bernabé? La iglesia no se limitó a escuchar, actuaron, ayunaron, oraron y les impusieron las manos. Este no era un ritual vacío, era un acto de comisionamiento. La comunidad estaba diciendo, su misión es nuestra misión, su carga es nuestra carga. No van solos, llevan con ustedes el poder y las oraciones de esta eclesia. Así, llenos del Espíritu Santo y comisionados por su comunidad, zarparon, no con un mapa detallado, sino con una brújula divina. Su primer destino, la isla de Chipre. No sabían que allí, en esa hermosa isla mediterránea, les esperaba su primera batalla contra las tinieblas.
una batalla que pondría a prueba la misma esencia de su autoridad espiritual, y lo que aprenderían allí es crucial para nosotros hoy. Chipre no fue un destino al azar, era la tierra natal de Bernabé. Empezaron en territorio conocido, un principio estratégico fundamental. Comienza donde tienes una conexión. Predicaron en las sinagogas, moviéndose de ciudad en ciudad, hasta llegar a Pafos, la capital, la sede del poder romano. Allí, el procónsul, un gobernador romano llamado Sergio Paulo, un hombre descrito como prudente o inteligente, los manda llamar. Quería oír la palabra de Dios. Este es un momento crucial. El Evangelio está a punto de penetrar en las altas esferas del poder imperial. Pero cada vez que la luz está a punto de brillar en un lugar oscuro, la oscuridad se resiste. Y la resistencia tenía un nombre, Elimas el mago, cuyo nombre arameo era Barjesús. Pensemos en la ironía teológica. Su nombre significa Hijo de Jesús o Hijo de la Salvación, pero sus acciones eran las de un adversario. Era un falso profeta, un parásito espiritual que se alimentaba del poder y la influencia del procónsul. Él representaba la sabiduría de este mundo, la manipulación, el control a través del conocimiento oculto, el poder que se aferra a la oscuridad. Cuando Pablo y Bernabé comenzaron a hablar, Elimas se les oponía, tratando de apartar de la fe al procónsul. Análisis profundo. ¿No te suena familiar? Cada vez que intentas dar un paso de fe, ¿no aparecen los Elimas en tu vida? Pueden ser voces externas de duda. Eso es imposible. ¿Quién te crees que eres? O, peor aún, pueden ser voces internas. El síndrome del impostor, la mentira de que no estás cualificado, el miedo disfrazado de prudencia. Elimas es el arquetipo de toda fuerza que intenta desviar tu propósito y mantenerte en la ceguera. Aquí vemos a Saulo convertirse en Pablo. Es la primera vez que Lucas, el autor de Hechos, usa su nombre romano. Es un cambio de identidad. El ex perseguidor ahora es el apóstol. Y lleno del Espíritu, no debate con Elimas, lo confronta. Sus palabras son como un bisturí espiritual. Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Y luego pronuncia un juicio. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente la oscuridad cayó sobre él. El hombre que traficaba con la oscuridad espiritual fue consumido por la oscuridad física. Y Sergio Paulo, al ver lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Lección clave. La autoridad espiritual no proviene del argumento, sino de la llenura del Espíritu. Ante las fuerzas del engaño en tu vida, la estrategia no es debatir sin fin, sino mantenerte firme en la verdad, lleno del Espíritu, y permitir que el poder de Dios exponga la mentira. A veces, la mayor victoria no es convencer al opositor, sino demostrarle al que busca la verdad, como Sergio Paulo, que hay un poder superior. Pero después de esta increíble victoria, el equipo enfrentaría una prueba completamente diferente. No una batalla externa, sino una fractura interna. Con el favor del procónsul, el equipo navega hacia el continente. Su siguiente parada, Perge. Pero es aquí, en el umbral de un territorio mucho más peligroso y desconocido, que algo se rompe. El texto de Hechos es brutalmente conciso. Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Juan Marcos, el crimo de Bernabé, el joven que los acompañaba como ayudante, los abandonó. La Biblia no nos da la razón exacta, y los teólogos han debatido durante siglos. ¿Fue miedo? La región a la que dirigían era conocida por sus bandidos y enfermedades. ¿Fue nostalgia? ¿Un conflicto con Pablo sobre la dirección de la misión? Quizás se sintió opacado por el creciente liderazgo de Pablo. No lo sabemos con certeza. Pero el por qué no es tan importante como el qué pasó después. Imagina la conversación. Bernabé, el hijo de consolación, probablemente abogando por la compasión. Pablo, el visionario enfocado en la misión, sintiendo el aguijón de la traición.
Era una crisis. El equipo, que había enfrentado con éxito a demonios y magos, ahora enfrentaba el desaliento y la decepción humana. Parábola moderna. Es como el cofundador de una startup que se retira justo antes del lanzamiento más importante. Es el voluntario clave en un ministerio que renuncia en la semana más ocupada. Es el amigo que te promete su apoyo en un proyecto y desaparece cuando las cosas se ponen difíciles. El abandono duele, desmoraliza, y te hace preguntar, ¿podemos seguir adelante? La respuesta de Pablo y Bernabé es una de las lecciones de liderazgo más poderosas de toda la Biblia. No se detuvieron, no regresaron, no permitieron que la decepción definiera la misión. Apesumbrados, pero no derrotados, continuaron su viaje hacia las montañas, hacia Antioquía de Pisidia. Lección profunda. La misión de Dios es más grande que las fallas humanas. Habrá personas que te decepcionen en tu camino. Habrá abandonos, pero el llamado no se anula por la fragilidad de quienes te rodean. Tu perseverancia en medio de la decepción es la que honró a Dios y mantiene la misión viva. Y fue en la siguiente ciudad, heridos pero no vencidos, donde Pablo pronunciaría uno de los sermones más importantes de la historia, un discurso que se convertiría en el modelo para llevar el Evangelio al mundo entero. Estaban a punto de pasar de una victoria espiritual y una derrota relacional a una explosión de crecimiento sin precedentes. Llegan a Antioquía de Pisidia. Como era su costumbre, van a la sinagoga. No irrumpen, se sientan y esperan. Tras la lectura de la ley y los profetas, los líderes de la sinagoga, notando a estos visitantes, les extienden una invitación. Hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Este era el momento. Pablo se levanta. Lo que sigue en Hechos 13 es una obra maestra de la comunicación y la teología. Pablo no empieza condenando sus creencias. Empieza donde ellos están. Conecta con su historia. Primero, resume la historia de Israel. Desde la elección de los patriarcas, el éxodo de Egipto, los jueces, hasta el rey David. Les está diciendo, nuestra historia es la misma. Yo soy uno de ustedes. Adoramos al mismo Dios. Construye un puente. Segundo, presenta a Jesús como el cumplimiento de esa historia. Muestra cómo todo el Antiguo Testamento, especialmente la promesa hecha a David, apuntaba a un Salvador. Cita sus propias escrituras para probar su punto. Les está diciendo, esto no es una religión nueva, es la culminación de nuestra fe milenaria. Y tercero, llega al clímax, la bomba teológica que lo cambiaría todo. Habla de la crucifixión y la resurrección, pero luego dice la frase que hará explotar el sistema religioso. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Análisis teológico. La palabra clave aquí es dikaiō, la palabra griega para justificado. Significa ser declarado justo. Pablo está diciendo que guardar la ley, los rituales, los sacrificios, nada de eso podía hacer a una persona verdaderamente justa ante Dios. Pero la fe en Jesús, sí. Era una declaración de libertad. Para los judíos, era la liberación de la carga imposible de la ley. Para los gentiles, era la puerta de entrada a una relación con Dios que antes les estaba vedada. El impacto fue inmediato. Al salir, tanto judíos como gentiles le rogaron que les hablara de lo mismo el siguiente sábado. La ciudad entera se conmovió. El hambre espiritual era palpable. Lección práctica. La estrategia de Pablo es atemporal. Para compartir tu fe, tu idea, tu visión, 1. Encuentra un terreno común. Comienza con la historia y los valores compartidos. 2. Presenta la solución. Muestra cómo tu mensaje, Jesús, es la respuesta a sus anhelos más profundos. 3. Ofrece libertad. No ofrezcas más reglas, ofrece gracia y un nuevo comienzo. Pero como vimos en Chipre, donde hay una gran luz, la oscuridad se enfurece. La popularidad masiva de su mensaje encendió la envidia de los líderes religiosos.
El siguiente sábado, la confrontación sería inevitable. Cuando los líderes judíos vieron a las multitudes, se llenaron de celos y empezaron a contradecir y a blasfemar contra lo que Pablo decía. La oposición ya no era sutil, era frontal y pública. La respuesta de Pablo y Bernabé es audaz, casi desafiante. A vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis, he aquí nos volvemos a los gentiles. Este es uno de los momentos más decisivos de la historia. Es la declaración oficial de que el Evangelio no está atado a una etnia o a una cultura, es para todos. Al oír esto, los gentiles se regocijaron. La palabra del Señor se difundió por toda la región. Pero los líderes, enfurecidos, incitaron a las mujeres piadosas y a los principales de la ciudad y levantaron una persecución. Pablo y Bernabé fueron expulsados. Fueron expulsados, pero el texto dice algo asombroso. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. No estaban llenos de amargura o de miedo, estaban llenos de gozo. Lección profunda. El rechazo no es el final de la misión. A veces, el rechazo de un grupo es la puerta que Dios abre para llegar a otro, y tu gozo no debe depender de la aceptación de los hombres, sino de la obediencia a Dios. Su viaje los lleva a Iconio, donde se repite el patrón de éxito y persecución, y luego a Listra. Allí Pablo ve a un hombre tullido de nacimiento. Fija sus ojos en él. Ve que tiene fe para ser sanado y le grita: «Levántate derecho sobre tus pies». Y el hombre se levantó de un salto y anduvo. El milagro fue tan espectacular que la multitud pagana, en su sincretismo religioso, cometió un error garrafal. Creyeron que sus dioses los habían visitado. Gritaban que Bernabé era Zeus y Pablo, por ser el que hablaba, era Hermes. Es una escena de caos. El sacerdote de Zeus trae ofrendas. Pablo y Bernabé están al borde de ser adorados como dioses. Rasgan sus ropas, un signo judío de profunda angustia y blasfemia, y gritan: «Nosotros también somos hombres, semejantes a vosotros». Intentan redirigir la adoración al Dios creador. Y aquí vemos la volatilidad de la naturaleza humana. La misma multitud que un día quiere adorarte, al día siguiente puede matarte. Los agitadores de las ciudades anteriores llegan y envenenan a la multitud. Y la gente que momentos antes quería sacrificar toros en su honor, ahora recoge piedras. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, dándolo por muerto. Pero la misión no había terminado. Mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó. No al día siguiente, no una semana después. Se levantó y volvió a entrar en la ciudad. La resiliencia es casi sobrehumana. Es un eco de la resurrección de su Señor. Al día siguiente, partió con Bernabé a Derbe. El hombre que fue apedreado y dado por muerto, se levantó para seguir predicando. ¿Qué te detiene a ti? ¿Una crítica? ¿Un fracaso? ¿Una traición? Pablo fue apedreado hasta quedar inconsciente y se levantó para seguir caminando en su propósito. Después de predicar en Derbe y hacer muchos discípulos, cualquier persona lógica habría tomado el camino más fácil y seguro de regreso a casa. Pero Pablo y Bernabé no eran personas lógicas. Eran apóstoles. Hicieron algo impensable. Regresaron por el mismo camino por el que habían huido. Volvieron a Listra, la ciudad donde Pablo fue apedreado. Volvieron a Iconio y Antioquía, las ciudades de donde fueron expulsados. ¿Por qué? El texto nos da la respuesta y revela el verdadero corazón de su misión. Volvieron confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: «Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios». No se trataba solo de plantar iglesias, se trataba de cultivarlas. Regresaron para enseñarles que la fe no es un camino fácil, que las tribulaciones son parte del proceso. Y no solo enseñaron, sino que establecieron una estructura. Constituyeron ancianos o presbíteros en cada iglesia. No los dejaron huérfanos, sino que les dieron liderazgo local para que la obra continuara. Lección de liderazgo.
El verdadero liderazgo no se mide por lo bien que comienzas, sino por lo bien que construyes para que otros continúen. No se trata de tu carisma, sino de empoderar a otros. Regresar a los lugares de tu dolor para fortalecer a otros es la marca de un verdadero pastor. Finalmente, después de cerrar el círculo, navegaron de regreso a Antioquía, la iglesia que los había enviado. Y reunida la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. El primer viaje misionero había terminado. El mundo nunca volvería a ser el mismo. Hemos viajado con estos dos gigantes de la fe. Hemos visto sus victorias, sus crisis y su increíble perseverancia. Pero esta historia no es una pieza de museo. Es un manual de vida para tu propio llamado. ¿Cuáles son las lecciones, las llaves eternas que podemos llevar con nosotros? Llave número 1. El llamado es comunal. Tu misión no es solo tuya. Nace en comunidad, es confirmada por la comunidad y es sostenida por la comunidad. No te aísles, busca a tus Bernabés y a tu Antioquía. Llave número 2. Enfrenta al Elimas. Reconoce las voces de engaño, internas y externas, que intentan desviarte. No las debatas. Confróntalas con la autoridad que te da la verdad del Espíritu. La luz siempre expone la oscuridad. Llave número 3. Sobrevive el abandono. La gente te fallará, es una garantía, pero la misión de Dios no depende de la lealtad humana. Tu fidelidad en medio de la decepción es lo que forja un carácter inquebrantable. Llave número 4. Construye puentes y ofrece libertad. Al compartir tu propósito, no empieces con juicios. Empieza con un terreno común. Muestra cómo tu mensaje es la respuesta a un anhelo que ya existe y ofrece libertad, no más reglas. Llave número 5. Abraza las cicatrices. La persecución, el rechazo y el sufrimiento no son señales de que estás en el camino equivocado. A menudo son la confirmación de que estás teniendo un impacto. Las cicatrices se convierten en tu testimonio más poderoso. Levántate de las piedras y sigue caminando. El mismo espíritu que apartó a Pablo y Bernabé es el que te está llamando hoy. El mismo poder que cegó a Elimas y levantó al tullido está disponible para ti. La pregunta no es si el llamado es posible. La pregunta es si estás dispuesto a dar el primer paso, sabiendo que el viaje implicará tanto milagros como piedras. El propósito de Dios para tu vida no se encuentra evitando las tormentas, sino aprendiendo a navegar a través de ellas con la brújula de la fe y el ancla de la comunidad. Padre Celestial, que la valentía de Pablo y Bernabé nos inspire a llevar tu mensaje con fuego y a perseverar en la fe, confiando que en cada paso de nuestro viaje, tú vas delante de nosotros abriendo camino. Amén. Gracias por acompañarnos en este profundo viaje. Si esta historia ha encendido algo en tu espíritu, compártela con alguien que necesite este mensaje de valentía. Y cuéntanos en los comentarios, ¿cuál de las 5 llaves resonó más contigo en este momento de tu vida? Tu testimonio es una inspiración para toda esta comunidad. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ni una gota de inspiración. En nuestro próximo video viajaremos mucho más atrás en el tiempo, a un mundo de sueños proféticos, celos familiares y un pozo oscuro en el desierto. Exploraremos la vida de un joven que fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, solo para convertirse en el salvador de una nación. Prepárate para la increíble historia bíblica de José. No querrás perdértela.